en esta clase vamos a ver, no sé si alcanza a verlo todo, pero vamos a tratar de cubrir al menos esto que creo que es súper importante, que tiene que ver con riesgo y aleatoriedad de retornos de activos financieros y cómo eso repercute en cómo cómo se modela la aleatoriedad y el riesgo de los activos financieros, y otro, cómo se mide. O sea, hay dos grandes cosas en el, digamos, o áreas en la parte de mercado de capitales con respecto a esto, que es modelar con el fin de poder obtener precios, modelar precios, y el otro es medir riesgo, con el fin de acotar riesgo. Entonces, primero, que una cartera de inversiones o un portafolio es simplemente una selección de instrumentos financieros que forman parte de un individuo o de una institución. Por ejemplo, puede ser una persona que tenga 5 acciones de distintas empresas, puede ser una persona que tenga una acción y un bono, una acción y una cuota de un fondo mutuo, puede ser una empresa que tenga muchos bonos en su balance, pueden ser varias cosas. ¿Qué es el riesgo en este contexto? En el contexto de inversiones es una medida del nivel de incerteza o también una medida de las pérdidas potenciales del retorno de una cartera. O sea, básicamente la idea de riesgo es medir cuánta incerteza tengo o cuántas pérdidas potenciales podría tener en mi cartera de inversiones. Y bueno, existen varios tipos o formas para clasificar los riesgos financieros. La más conocida es simplemente hablar de riesgo de mercado. El riesgo de mercado es bastante sencillo, es simplemente lo que uno entiende como riesgo debido a variación de precios. Por ejemplo, como veíamos en otras clases, una acción puede variar de precio, subir o bajar por distintos motivos, que en general tienen que ver con las expectativas futuras de lo que va a ocurrir, ¿cierto? En clase anterior hablamos que los precios se deberían mover con respecto a expectativas. Entonces, si las expectativas cambian, el precio varía, y eso es un riesgo, y ese riesgo se llama riesgo de mercado. Y como una subclasificación está el riesgo de moneda o el riesgo de tipo de cambio, que es que, por ejemplo, uno tenga activos en divisa extranjera. Un ejemplo, si yo soy un inversionista acá en Chile, mi cartera está en pesos chilenos, sin embargo puedo tener algo dentro de esa cartera que está en dólares y podría sufrir un riesgo por caída del dólar y perder valor, y ese es un riesgo que está incorporado en el riesgo de moneda. Y el riesgo de tasa de interés. ¿Se acuerdan que también en clases anteriores vimos que si la tasa de interés sube, el precio de los activos financieros relacionados a renta fija baja? Entonces, otro riesgo que uno puede medir es cuánto suben o bajan las tasas de interés. Y, por ejemplo, es bien conocido que en el sistema de AFP se diferencian 5 tipos de multifondos según distintos riesgos de mercado. Donde el A es el fondo más riesgoso, hasta el E, que es el más conservador, pasando por el B, C y D, que están entre medio, y en ese orden, de más riesgoso a más conservador. Y como vimos en una tarea, una forma de acotar los riesgos es acotar la exposición a activos de renta variable o activos de renta fija. Otro tipo de riesgo, distinto a los anteriores, es el riesgo de liquidez, y que está asociado a la posibilidad de que el portafolio no sea capaz de generar los suficientes fondos en moneda para poder pagar algunos pasivos. Por ejemplo, una cartera de inversiones de una empresa grande, esa empresa grande necesita pagar una cuenta que es muy grande, y esa cuenta grande se decide pagar con la cartera de inversiones que tiene. Podría ser que esa cuenta se tenga que pagar mañana, sin embargo, en un día no tengo el tiempo suficiente para poder liquidar o rescatar los activos financieros, convertirlos en moneda y poder pagar la deuda. Es el riesgo de liquidez, ¿sí? ¿Qué tipo de instrumentos tienen ese riesgo? ¿Como los fondos que vais a sacarlo a 90 días? Claro,
un ejemplo muy común es un fondo de inversión donde, por ejemplo, se puede sacar después de 15 días. Otro ejemplo súper común es una acción que está listada, por ejemplo, en la bolsa de Santiago, por dar un ejemplo, que se transa muy poco. Y si esa acción se transa muy poco, probablemente si la necesito liquidar y la coloco a la venta, en un día no se transa, ni en 2, ni en 3, ni en semanas. A veces tengo que esperar incluso meses para que a alguien le interese comprarla y la compre. ¿Sí? ¿Un depósito a plazo como que clasifica dentro? Sí, un depósito a plazo de cierta forma también tiene riesgo de liquidez, en el sentido de que muchos bancos, la mayoría, si tú tomas un depósito a plazo a 180 días, tienes que esperar los 180 días para tener los fondos. Uno podría hablar con el banco y pedir una excepción si uno necesita los fondos antes, pero en la mayoría de los casos, los bancos se reservan hacerlo o no están obligados. Y por último, un riesgo bastante grande, que es el riesgo de crédito, que se refiere al riesgo de pérdida que sufriría un portafolio si es que alguna de las contrapartes no paga sus obligaciones. Lo más común cuando se habla de riesgo de crédito es cuando uno compró deuda de alguien. Si uno compró deuda de una empresa a través de comprar bonos de la empresa, podría ser que la empresa no tenga los fondos para pagar porque, qué sé yo, no le fue bien ese año o definitivamente quebró ese año y simplemente no paga su deuda. Esa pérdida que se produce por el no pago de las obligaciones de una contraparte se llama riesgo de crédito. Y lo que habíamos hablado es que los instrumentos garantizados por el Estado de Chile, por ejemplo, carecen de riesgo de crédito en la moneda del Estado de Chile, o sea, en pesos chilenos. ¿Se acuerdan de eso? Ahora vamos a hablar un poco de cosas más técnicas. Cualquier duda, pregunten. Hasta aquí están todos claros, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces veamos series de precios y distribución de retorno. Mucha gente se pregunta cómo habría sido invertir una cantidad de dinero hace mucho tiempo en algún activo financiero. Y este es un ejemplo de cómo habría sido invertir $1 en el S&P 500 alrededor de 1925. Ese dólar habría crecido tanto, pasando de los $11.000, $12.000 a términos del 2007, que incluso la escala que se tiene que ocupar para que este gráfico quede bien tiene que ser una escala logarítmica. ¿Sí? Esto es como, o sea, tenemos 11.000 veces creció ese dólar en todos estos años. Entonces, si uno ve una serie del S&P 500 de precio completa, en realidad uno ve un efecto exponencial del precio. O sea, aquí ni se ven las fluctuaciones y de repente se dispara. Esto es un efecto exponencial que tienen los retornos, ya que si yo me imagino que reinvierto cada vez que tengo beneficios, reinvierto en el S&P 500, lo que va a pasar es que cada año voy a tener retornos por lo que gané el año anterior, que son los retornos compuestos, y así el retorno compuesto genera la exponencialidad, ¿cierto? Entonces una forma común de ver este gráfico de forma más sencilla es graficar el logaritmo del precio. Entonces con el logaritmo del precio uno se da cuenta que en realidad estas variaciones, por ejemplo acá, que este es la crisis de los años 20, que en realidad uno si lo ve en el gráfico normal pensaría que aquí no pasa absolutamente nada. Cuando uno grafica el logaritmo se da cuenta que aquí realmente pasaron cosas, ¿sí? Y se da cuenta del tamaño de las variaciones en la historia sin importar el efecto exponencial que tiene en cada parte del gráfico, ¿cierto? Y analicemos entonces un poquito más específico qué pasa con la serie de precios del S&P 500 desde el año 86. Que esta serie de precios, lo bajé hasta antes de ayer, creo, no me acuerdo. Entonces desde el 2 de enero del 86 hasta ayer o antes de ayer, esta es la serie de precios del S&P 500. Como dijimos antes, lo más fácil es graficar
la serie de precios del logaritmo del S&P 500. Ahora veamos cómo se comportan los retornos diarios del S&P 500 en estos años, desde el año 86 en adelante. Si uno ve los retornos de cada día del S&P 500, uno ve que, por ejemplo, el promedio retorna 4 puntos base, o sea, 0.04% renta el S&P al día, en promedio, y la desviación estándar es 1.13%, que es una forma de medir anualizada cuánto varía o sea, cuánto es la variabilidad de esto. Y no ve hartas cosas. Ve, por ejemplo, que parece que los movimientos bruscos tienden a formar clusters, ¿cierto? Hay acá movimientos de precio que vamos a ver que se llaman generalmente volatilidad. Volatilidad de precios, movimientos que se tienden a acumular en ciertos periodos. Esto, por ejemplo, acá es la crisis del 2008. ¿Sí? Y esto es un evento que pasó en diciembre del año pasado, donde hubo una de las mayores caídas del S&P desde la crisis. Entonces, al parecer, hay la volatilidad, que este concepto que voy a explicar después bien, la volatilidad tiende a agruparse. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si uno ve los retornos diarios, no del S&P 500, sino que los retornos diarios del logaritmo del S&P 500? Lo que uno ve, un gráfico más o menos similar, pareciera ser que una escala diferente, pero más o menos similar. Y ahora, ¿qué pasa con la distribución de retorno? ¿Qué pasa con el histograma? ¿Qué pasa si yo en el eje X grafico los posibles valores que puedo tomar y acá mido la frecuencia? O sea, acá marco una casilla, por ejemplo, cuánto rentó, o sea, cuántas veces el S&P rentó en torno al 0.46% en un día, y uno se da cuenta que, qué sé yo, es algo alrededor de 27% de las veces. Y uno define buckets, o sea, cajitas, para construir este histograma. Este histograma define la densidad de la distribución de retorno. O sea, aquí lo que estoy haciendo es pasar esta imagen de distribución de retornos diarios del S&P 500 y paso desde la dimensión de amplitud, paso a la dimensión de frecuencia. ¿Ya? Y aquí estoy graficando la frecuencia de cada uno de los movimientos. Y ahí uno se da cuenta que, al parecer, los movimientos muy bruscos, las caídas muy bruscas, son muy pocas. La frecuencia que tienen esas caídas bruscas son muy pocas, al igual que la frecuencia de las subidas diarias muy grandes, también es muy poca. Y que esto forma una especie de campana. Si uno ve la distribución de retornos del logaritmo del S&P 500, también ve lo mismo. Los retornos extremos, o sea, los retornos muy muy bajos son poquitos, los retornos extremos muy muy altos son pocos. Hay muchos que se concentran en torno a la media, y esto, la densidad de la distribución, forma una especie de campana. ¿Y qué uno hace generalmente cuando ve una distribución en forma de campana? Si más o menos tomaron probabilidades o estadísticas, lo común que hace una persona de ciencia es tratar de ajustar una curva normal o gaussiana a la densidad, a la función de densidad de la distribución de retorno, ¿no? Y recuerden que la curva normal o gaussiana es una curva que alrededor de la media concentra el 68%, alrededor del 68% de la muestra en torno a un intervalo que tiene 2 sigma, o sea, 2 desviaciones estándar de ancho, y está centrado en la media. Y cada vez que uno empieza a tomar distancias más alejadas desde el centro, de la media, 1, 2, 3 desviaciones estándar, uno se da cuenta que la cantidad de muestra que cae en la escola desciende rápido, muy muy rápido. Entonces, una forma común que se ocupa en el modelo tradicional de ajuste de retornos de activos financieros es decir, ok, lo que voy a hacer es ver el histograma de retorno
del logaritmo del precio y voy a ajustar una curva normal a este histograma y voy a calcular cosas con esa distribución. ¿Por qué? Porque la distribución normal es súper fácil de ocupar. Cuando uno tiene algo, una variable aleatoria que se comporta como una distribución normal o es una distribución normal, uno puede restar fácilmente, calcular, qué sé yo, valores esperados fácilmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es súper útil ajustar una curva normal al histograma de retorno. Y por eso que es muy utilizado en el modelo tradicional ajustarlo a una distribución normal, y el proceso estocástico, que sería cómo se comporta esto a través del tiempo, que modela el precio de un activo, sería entonces que el logaritmo del precio, y aquí le pongo el precio en cero para poder normalizar, para llevarlo a un valor más centrado, el logaritmo del precio tiene que ser un retorno medio que forma la tendencia, más una variable aleatoria que es una normal, centrada en cero. ¿Por qué centrada en cero con media cero? Porque aquí va la media. ¿Y esto qué quiere decir? Que el logaritmo del precio, a medida que aumento el tiempo, tengo que ver mayor retorno, medio, y tengo una variable aleatoria que es la normal que hace que esto parezca una campana. ¿Tiene alguna duda al respecto? Bueno, entonces tenemos un modelo que nos ayuda a tratar de entender un poco mejor cómo funcionan los retornos de activos financieros. El modelo dice, a grandes rasgos, que el logaritmo natural del precio se comporta como una línea recta y que cada vez que hay un incremento, ese incremento diario, semanal o mensual, como sea, ese incremento tiene una distribución de probabilidad como una normal. ¿Alguna duda? Sí. La lógica, porque el P, o sea, omitir el mu P y quedarnos solamente con un P con una normal que esté en mu 004. La pregunta es ¿por qué no ingresamos a esta variable aleatoria normal, ingresamos en la media? Por comodidad, solamente para poder separar esto en un término muy simple lineal, que en la literatura se llama drift, que es como la tendencia, y una normal cero, pero es comodidad, uno la puede sumar y esto te quedaría una normal con media mu t. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Bueno. ¿Y qué pasa? Ahora cambiemos un poquito, hagamos una conversación tangencial. ¿Ustedes conocen lo que es una paseo aleatorio? ¿Alguien ha escuchado el término paseo aleatorio? El paseo aleatorio es un paseo que uno hace, que puede ser en una línea recta, por ejemplo, donde uno con una moneda define un paso. Por ejemplo, si la moneda me sale cara, yo avanzo un paso, y si la moneda me cae sello, yo retrocedo un paso. Y acá lo que tenemos es qué pasa con el registro de un paseo aleatorio si yo tiro 500 veces una moneda. Y esto realmente es un experimento que se hizo. O sea, aquí realmente tiraron 500 veces una moneda. En teoría, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué debería pasar si uno hace un paseo aleatorio con una moneda después de un tiempo súper grande? ¿Dónde debería terminar? ¿Ah? Donde mismo, siempre, ¿cierto? O sea, en teoría, uno debería esperar que uno termine donde mismo. Pero en la práctica, si uno lo hace, pasan cosas bastante raras entre medio. De hecho, al tirar 5.000 veces la moneda en un paseo aleatorio, se genera este paseo. Y 10.000 veces se genera esta gráfica. O sea, no solamente está poco tiempo acá, sino que además se da el lujo de pasar de largo hacia arriba, pasar de largo hacia abajo y varias veces. ¿Ya? Y esto muestra lo complejo que puede ser un proceso aleatorio. Un proceso aleatorio que se ve tan simple como tirar una moneda cara y sello, se puede transformar en algo que en la práctica genera gráficas súper raras o especiales. Bueno, y eso lo quería contar como una especie de introducción del paseo aleatorio a qué es el movimiento browniano o un proceso browniano. Un proceso browniano es la misma idea de un paseo aleatorio, solamente que
si uno toma esta idea de paseo aleatorio y lleva al límite los pasos, en este caso, cada uno de estos puntos es un paso. O sea, aquí tengo 5.000 puntos, y aquí tengo 10.000 puntos, y aquí tengo 500 puntos. Si uno lleva la distancia de estos puntos, tender a 0 en el límite, uno debería encontrarse con una curva que es continua, que tiene media 0, o sea, básicamente debería cada vez tender al eje, sin embargo puede hacer cualquier cosa. Y eso es más o menos la idea de cómo uno construye un movimiento browniano, o un proceso browniano, que se caracteriza por 3 cosas principalmente. Primero, tiene incrementos independientes. O sea, si yo quiero ver cuánto avanzó el movimiento desde el tiempo S, un paso t de tiempo, esto no debería depender de lo que haya pasado hasta S. ¿Eso qué quiere decir? Al igual que en el paseo aleatorio de las monedas del cara y sello, si yo avancé a algún punto y avanzo hasta acá, no importa lo que pasó en el pasado, yo voy a seguir tirando la moneda no le importa el pasado, y yo voy a seguir avanzando. Esto es simplemente que tener incremento independiente. O sea, cualquier cosa que pase de ahora en adelante no depende de lo que pasó en el futuro. En el caso del movimiento, uno podría decir, oye, mira, pero aquí está subiendo, aquí parece que está subiendo, entonces debería subir. No, mentira. En realidad, si yo estoy acá y no ha sucedido de aquí en adelante, no sé realmente lo que va a pasar, porque no depende de lo que pasó antes. Lo mismo en el movimiento browniano, o el proceso browniano. Y lo otro que tiene, que es la característica interesante del proceso browniano, y por qué les cuento que existe un proceso que se llama proceso browniano, es que los incrementos no son solamente independientes, sino que los incrementos, o sea, cada vez que yo incremento el paso en el avance del proceso, se comporta como una normal, de media 0 y desviación estándar t, que es el tamaño del incremento. De nuevo, acá es lo mismo. Si uno toma en cuenta y se para acá en un punto, ¿sí? Esto tiene una función mejor acá. Si uno se para acá en un punto del movimiento browniano, lo que vaya a suceder de ahí en adelante, en el incremento de aquí en adelante, se comporta como una variable aleatoria gaussiana, o normal. Y lo otro es que B es casi siempre continuo. O sea, es un proceso aleatorio que genera gráficas continuas. ¿Alguna duda al respecto? ¿Ah? Casi seguramente. ¿Por qué no sería continuo? ¿Por qué no sería continuo? Porque... ¿Por qué no sería continuo? Es que en realidad esta construcción que te di acá no es exactamente la construcción del movimiento browniano. Es muy análoga. Tiene una suerte de equivalencia. Pero si uno la construye, no es claro que siempre tiene que ser continuo, pero al menos con probabilidad 1 es continuo. Olvídate de los tecnicismos, pero es algo que casi siempre es continuo. Lo importante es que tiene incrementos independientes, tiene incrementos normales, y prácticamente para cualquier cosa en la práctica es una función continua. ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿No? O sea, hay una duda como yo creo que hay que explicar ahora, pero ¿para qué sirve esto? Ya, ¿para qué sirve? Miren este gráfico que se forma con el movimiento browniano. Un gráfico bien interesante porque tiene las características de que el incremento es normal. Y te acuerdas que vimos recién de que el logaritmo de los incrementos se puede caracterizar con o ajustar con una normal. Entonces tiene una cosa buena, así como un check. Los incrementos son normales. Y el otro check es que tiene incremento independiente. O sea, si yo estoy parado acá, lo que vaya a pasar en el futuro no depende de lo que pasó en el pasado. Y eso sirve para muchos instrumentos financieros. Lo que vaya a pasar ahora al precio de esta acción, por ejemplo, no depende mucho de lo que pasó antes, sino que depende más de las expectativas del futuro. ¿Ya? Entonces tiene dos características buenas. Y además, olvidándose un poco del tecnicismo, este gráfico es un gráfico de un ejemplo de un movimiento browniano,
Y si bien el gráfico de precios no les parece similar de alguna forma, bueno, es tan similar en varios sentidos que se ocupa de tal forma de que el proceso del logaritmo, el proceso estocástico del logaritmo del precio se modela como un drift, que es la media por el tiempo, más una función acá que no la quería nombrar, pero le puse D a propósito, que es un proceso estocástico particular, que es el movimiento browniano. O sea, en la práctica, para muchos efectos, se ocupa que el logaritmo se modela como ese drift, que es esa línea recta, más un movimiento browniano, que es el que hace que se genere ese efecto súper especial. ¿Sí? Y entonces, bajo la modelación tradicional, el incremento que vaya a suceder en el precio, el incremento futuro, que no lo sabemos, lo desconocemos, no sabemos qué va a pasar, pero es una variable aleatoria. Y la modelación tradicional sería modelado por una distribución log normal, que quiere decir que el logaritmo del retorno es normal. Log normal de desviación estándar proporcional o igual a el incremento en el tiempo. Eso quiere decir que entre más grande el incremento, más espero yo que tenga esa variabilidad, más desviación estándar. Y la otra gracia es que no depende del pasado el movimiento browniano. Entonces esta modelación te permite producir súper adecuadamente, para muchos sentidos, la idea de un proceso de precio. ¿Se entendió hasta aquí más o menos la idea? Por favor, dudas. ¿Dudas? ¿No? Entonces, súper, tenemos que el logaritmo de un precio se puede modelar como una línea recta más un proceso que es un movimiento browniano. Aquí tenemos 4 series de precios. Hay 3 series de precios de activos financieros de verdad y hay una serie de precios generado por computador con el modelo del movimiento browniano. ¿Alguien podría decir cuál es el falso? ¿Cuál es el que está generado por el computador? Votaciones. ¿Quién cree que es la 1? ¿Quién cree que es la 2? ¿Quién cree que es la 3? La 3 parece que va ganando. ¿Quién cree que es la 4? Parece que va ganando la 3. La 3 entonces sería el movimiento de precio falso. A ver, les voy a dar una pista. ¿Ven algo raro en la variación de precios diarios? ¿Cuál sería el falso entonces? ¿Sí? Exactamente, la 2 es algo raro. Aquí hay un movimiento de retornos diarios que parece muy perfectito. Versus estos movimientos que parecen un poco más cercanos a la realidad que habíamos visto antes de movimientos diarios de precio, donde se forman clústeres de volatilidad y donde hay extremos. Por ejemplo, acá, cuando uno modela las variaciones de forma normal, los extremos no aparecen, mientras que acá, miren esa caída. O sea, aquí hay, que no se ve tan bien en el gráfico, pero aquí hay una caída monstruosa un día. El gráfico con esto y esto no se ve tan distinto, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué en la práctica ocurre eso, que el precio puede estar muy alto y muy bajo al mismo día? ¿Por qué en la práctica el precio puede estar muy alto o muy bajo el mismo día? Por distintas razones. Por ejemplo, nosotros dijimos, y siempre lo hemos dicho, que es el mantra, que el precio en activo tiene que reflejar las expectativas del futuro. A veces las expectativas del futuro, no a veces, sino que siempre las expectativas del futuro están contaminadas por sensaciones humanas. Entonces, si mucha gente al mismo tiempo piensa que el futuro va a ser muy malo, los precios pueden bajar. Por ejemplo, en los 80 del Black Monday, los precios bajaron y al otro día se recuperaron bastante. Quiere decir que básicamente todas las empresas que bajaron en 25% su precio, no. Pero había tanta pesimismo
en la sensación de los inversionistas que quisieron vender y el precio cayó. Entonces, es porque, uno, la gente en sus expectativas de precio está contaminada con sensaciones humanas. Y dos, porque a veces pasan calamidades. O sea, quizá esto fue el Black Monday. Quizás fue que esa empresa se quemó. No sé. O la fábrica principal de esa empresa se inundó con un huracán. Cosas que pasan. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces ahora veamos cuáles son las fallas del modelo normal. O sea, ya vimos ya que sí es súper bonito, los movimientos de variaciones normales generan gráficos súper lindos, que parecen precios, pero cuando uno les da una vuelta no parecen tanto precios de verdad. ¿Y cuál es la falla? La principal es que los eventos que en el modelo normal deberían tener probabilidad cero, entre comillas, lo digo entre comillas porque no es cero, sino que es muy, 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 muy bajo, en realidad sí existen. O sea, si uno acá, a la distribución de retornos diarios, le hace un zoom a la cola de retorno negativo, a la cola de las cosas malas que pasaron, uno se da cuenta que retornos del estilo menos 7% en un día, menos 8% en un día o menos 12% en un día, que son cosas que han sucedido en el caso de una distribución normal, no deberían suceder casi nunca. Casi nunca, por ejemplo, caídas diarias más agudas que un 7% negativo han sucedido 6 veces desde el año 86 hasta el 8 de abril. Esto lo hice antes de ayer. O sea, desde el 2 de enero del año 86 hasta el 8 de abril del 2019 han ocurrido 6 veces caídas diarias del S&P 500 más grandes que menos 7%. Sin embargo, si uno hace un ajuste normal, esto debería pasar una vez cada todos esos días, que no los quiero decir. Pero son 246 millones de años. Bueno, obviamente no han pasado 246 millones de años desde el 86, porque tan viejo no soy. Pero eso es lo que debería pasar alrededor de 33 años en un modelo normal de retorno. O sea, en un modelo que se ajuste bien a la realidad de un retorno, y esto es lo que debería pasar con un ajuste normal. ¿Alguna duda? Bueno, y estas fallas en realidad no son nada nuevo. Lo vienen estudiando de hace harto tiempo. De hecho, en inicios de los años 60, Benoit Mandelbrot, que es un matemático que enseñaba economía en Chicago, era advisor de un estudiante de doctorado que es Fama, Eugene Fama. Los dos son súper famosos. Benoit Mandelbrot es súper famoso por sus estudios de fractales, su estudio de conjuntos raros, pero también su estudio de precios de varios activos financieros y de commodities. Eugene Fama, que fue su estudiante de doctorado, es súper famoso porque después desarrolló toda una teoría de mercado eficiente, que la vamos a ver un poco más adelante, vamos a ver de qué se trata. Y Mandelbrot había desarrollado un modelo estadístico para estimar los retornos del precio del algodón. Él se centró y estudió años y años cómo se movía un commodity en particular. Y el commodity que eligió fue el algodón. Y se dio cuenta que la distribución de retorno estaba muy lejos de ser una normal, estaba muy lejos de ser una distribución gaussiana, sino que tenían colas pesadas, o fat tail. Es decir, era un modelo que asignaba probabilidades no, o casi no nulas, o no triviales, a retornos de grandes magnitudes. A retornos de grandes magnitudes positivas o a retornos de grandes magnitudes negativas. Lamentablemente, este estudio de Mandelbrot quedó tirado como 40 años en los archivos de la universidad o qué sé yo, en las publicaciones que hizo, pero no fue realmente reconocido dentro de la literatura de finanzas, sino que en la literatura de finanzas se explotó mucho el uso del modelo estadístico gaussiano o normal para poder hacer operaciones aritméticas fáciles en los cálculos financieros. Y se le olvidó
y durante 40 años esto estuvo en el olvido, y recién en el siglo XXI, en el 2001 en adelante, se rescató varios de los estudios que hizo Mandelbrot. Mandelbrot, bueno, también es súper conocido por el conjunto de Mandelbrot, que es un fractal, no sé si alguien lo conoce, pero ese es otro tema, ¿sí? Pero a mí me encantan esos estudios que hizo. Y él decía, por ejemplo, mira, en realidad el modelo gaussiano, el problema que tiene es que se va muy rápido a cero la cola, mientras que lo que él necesita para poder modelar el comportamiento de los precios son distribuciones con colas pesadas. Por ejemplo, dijo Cauchy, que es una distribución distinta a la de Gauss, que la gracia que tiene es que tiene una cola pesada. O sea, en la parte de los extremos no se baja a cero tan rápidamente. Hay otra falla también, hay otra falla en este modelo que es asumir que hay incrementos independientes. En general, lo que uno detecta en precios es que hay ausencia de correlación. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno calcula la covarianza entre los precios del futuro y los precios del pasado, no hay correlación, o la correlación tiende a ser cero. Sin embargo, como todos deberíamos saber, correlación cero no implica independencia, salvo que la variable aleatoria sea normal. Entonces uno puede tener correlación cero y puede tener variable aleatoria o un proceso estocástico que no tenga incremento independiente. Son pocos los ejemplos, no son muchos los ejemplos, pero el más notable es el ejemplo de cambios de momentum en los precios. El momentum lo que trata de medir de varias formas, hay varias definiciones de momentum, y no quiero ahondar en esto, pero el momentum mide un poco la aceleración del precio de un activo financiero. En general tiende a suceder que cuando la aceleración del precio cambia, o sea, hay una aceleración positiva o negativa, el precio tiende a respetar esa dirección. Es decir, el incremento no es independiente del pasado, porque depende de la aceleración del último minuto. Y ese efecto se llama momentum, que no contradice para nada que tengan correlación cero los incrementos. ¿Alguna duda? ¿No? Diversificación. ¿Qué es diversificación y por qué es importante? Es súper fácil. Básicamente es decir, no dejar todos los huevos en el mismo canasto. O sea, no dejes todo tu huevito en el mismo canasto, porque si no, si le pasa algo a este, se rompen todos los que tiene. Es súper sencillo. Básicamente, en instrumentos financieros quiere decir que es invertir el capital en una forma que reduzca la exposición a un riesgo determinado, o a un activo o a una empresa determinada. Entonces la forma más común es invertir en muchas empresas distintas, invertir en distintos sectores, o incluso invertir en distintos países para poder tener la mayor cantidad de riesgos distintos y no estar expuesto a un solo riesgo. También en la práctica es importante la inversión inmobiliaria, tan simple como comprarse un departamento o dos departamentos. Por ejemplo, una persona podría decidir comprar 2 departamentos para invertir y estaría corriendo mucho más riesgo si compra esos 2 departamentos en el mismo edificio que si los compra en edificios distintos. Por ejemplo, al tenerlo en el mismo edificio, podría ser que ese edificio salió con algún problema, o 2 años después instalaron un basural al lado del edificio y esos 2 departamentos bajan de valor, etc. O sea, mucho mejor diversificar dónde tiene sus 2 departamentos geográficamente que tenerlos en el mismo lugar. Entonces, súper fácil. Ahora también hay otra idea que es diversificación intertemporal, que quiere decir que yo también puedo diversificar no solamente con distintas empresas, sino que a través del tiempo. Y eso, en la práctica, lo más fácil es explicarlo con un ejemplo. Digamos que vamos a invertir en una empresa que hace un proyecto al mes. Y una empresa es buena, la empresa hace bien su pega, sin embargo, de cada 10 proyectos que hace, 6 les va bien y 4 les va mal. ¿Sí? Y cuando les va bien, duplica lo invertido, y cuando les va mal, pierden todo lo que hicieron. Entonces aquí, si yo en esta misma empresa invierto por un mes, me puedo encontrar con el riesgo de que me va mal y perdí todo. Sin embargo, si me mantengo durante 100 meses, lo más probable es que hayan 60 proyectos que le va a ir bien, 40 proyectos que le va a ir mal, y en el largo plazo, en estos 100 meses, debería quedar con 1.200.000 si es que invierto 1.000.000. ¿Se entiende?
o sea, no solamente hay diversificación entre empresas o entre sectores, sino que uno puede pensar la diversificación en distintas etapas de tiempo. Y llegamos a un tema que es súper importante para poder explicar lo que pasó en la crisis del 2008, que son las medidas de riesgo de mercado. La pregunta es, primero, ¿cómo mido el riesgo de mercado? Recuerden que el riesgo de mercado es el riesgo de que los precios se muevan. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí el gráfico del S&P 500, yo digo, bueno, ¿cuánto riesgo? ¿Cómo puedo cuantificar estas bajadas? ¿O cómo puedo cuantificar estos movimientos? De tal forma de poder calificar activos que tengan bajo riesgo y activos que tengan alto riesgo. Entonces, la forma más natural es tomar los retornos y sacar la desviación estándar de los retornos. Es decir, algo que se conoce como volatilidad. La volatilidad en general en finanzas se define como la desviación estándar de los retornos. Y es simplemente la misma definición de desviación estándar muestral para calcular la volatilidad. ¿Sí? Y la volatilidad tiene una gracia. ¿Se acuerdan recién que habíamos dicho que la diversificación es buena? Bueno, la volatilidad lo respeta. En el sentido de que si yo, por ejemplo, tengo un portafolio compuesto por dos activos, un activo A y un activo B, la volatilidad del portafolio A más B es menor a la volatilidad del portafolio A por separado más la volatilidad del portafolio B por separado. Y la demostración es súper simple. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza, o sea, y por lo tanto al cuadrado me debería quedar la varianza de este término más 2 veces la covarianza entre A y B más la varianza de B, ¿cierto? Y acá hay una desigualdad que se llama desigualdad de Cauchy, que dice que la covarianza se puede acotar por la desviación estándar de A por la desviación estándar de B, se puede acotar. Y si esto uno lo escribe de nuevo, esto es simplemente la desviación estándar de A más la desviación estándar de B al cuadrado. Sacando raíz cuadrada a ambos lados nos queda la desigualdad. O sea, bastante simple. ¿Y qué es lo que dice básicamente? Que la volatilidad del portafolio va a ser menor a la volatilidad de sus componentes, es decir, diversificación. Y entre mayor sea la diferencia entre covarianza y esto, mejor va a ser la diversificación. Que en la práctica quiere decir que entre más negativa sea la covarianza entre A y B, mejor va a ser la desigualdad. ¿Cierto? Eso lo han visto antes, ¿cierto? ¿O no? Es súper común. Hay otra medida de riesgo, que es el Value at Risk, o VAR. Y se define básicamente como el percentil de la izquierda de la cola. Esa es la definición formal, pero si quieren la ven en su casa con calma, pero es simplemente la definición, lo que dice es que el percentil de la izquierda con una cantidad de probabilidad alfa. Y se entiende o se lee de la siguiente forma. Si un portafolio tiene un VAR de 5% de 1 millón al día, significa que hay una probabilidad de 5% que en un día el portafolio pierda 1 millón o más. ¿Sí? Y una forma de decir, mira, ¿cuánto riesgo tiene tu portafolio al día? Y uno puede decir, mira, ¿sabes que el VAR del 10% es $1? Eso quiere decir que hay ¿cuánto dije? ¿10%? El 10% de las veces tengo la probabilidad de perder $1 o más. ¿Sí? Eso quiere decir que el VAR define el alfa percentil de la izquierda de la cola. O sea, es el punto que queda en la línea recta de la función de función de densidad. Esta es la densidad de los retornos, la misma densidad que habíamos graficado arriba, de tal forma que el área bajo la curva sea alfa, o la probabilidad alfa. Y eso quiere decir en la práctica lo que habíamos dicho. Por ejemplo,
Si alfa es 5%, quiere decir que el área bajo la curva acá es 5%, y si yo digo que el VAR es de 1 millón al día, estoy diciendo que este punto de acá es 1 millón, y quiere decir que perder 1 millón o más tiene probabilidad de 5%. ¿Se entiende? ¿Dudas al respecto? Entonces el VAR es una forma de definir el momento en el cual, o la cantidad de dinero en el cual un portafolio pierde plata, desde ahí en adelante. ¿Sí? O sea, mide de cierta forma cuán mala es la cola de la distribución. A diferencia de la volatilidad, que la volatilidad también afectaba si se veía volatilidad hacia la derecha, que digamos que es la volatilidad buena, porque aquí a la derecha estoy ganando plata y aquí estoy perdiendo plata. Con el VAR veo cuánto estoy perdiendo, veo la parte izquierda de la escola. Y lo otro es el CVAR, que tampoco le quiero dar tanto énfasis a la fórmula, pero básicamente lo que no es el percentil, sino el valor esperado de lo que hay de aquí al percentil. Y por ejemplo, un portafolio puede tener un CVAR o un Expected Shortfall, que es otra forma de escribirlo, pero lo voy a llamar CVAR. Puede tener un CVAR de 5% de 1,2 millones al día, y eso significa que hay una probabilidad de un 5% de que en un día el portafolio pierda 1,2 millones en promedio. ¿Se acuerdan que en el VAR yo decía que pierda de aquí hacia abajo? Mientras que aquí te digo, el promedio de lo que va a perder es 1,2 millones. ¿Sí? Por lo tanto, el CVAR sería el promedio ponderado de lo que está acá en la función de densidad bajo la curva que se define por el percentil alfa. Y si uno lo quiere ver gráficamente como una función de densidad súper rara, el CVAR, que sería el promedio de lo que está acá, alfa sería el área bajo la curva, y el VAR sería lo que define el fin del área bajo la curva de la cola. ¿Sí? Y en particular, siempre el CVAR está a la izquierda del VAR. ¿Por qué? Porque el CVAR me dice cuánto espero perder. Y el VAR me dice desde cuánto voy a perder. ¿Alguna duda acá? Ahora la pregunta es, ¿hay buenas o malas medidas de mercado? Bueno, la respuesta es que sí, hay unas medidas que cumplen ciertas reglas que hacen que sean buenas. Por ejemplo, que si una medida cumple estas cosas, que las voy a discutir rápidamente, se llama que es coherente. Y coherente quiere decir que tiene ciertas reglas que cumple cuando mide el riesgo de una cartera, que hacen que esas medidas de riesgo tengan coherencia con lo que uno tiene como idea de riesgo. Y una cosa que es coherente es que si uno mide el riesgo de un portafolio que siempre vale 0, el riesgo es 0. Otra cosa es que si uno tiene un portafolio que casi seguramente es mejor que otro, entonces el riesgo del portafolio X debería ser menor que el riesgo de Y. O sea, si yo tengo algo que siempre, bajo cualquier motivo, le gana a otro portafolio, ese portafolio debería tener menos riesgo. Y lo otro es que es subaditivo, que es la propiedad de diversificación, que quiere decir que si yo mido el riesgo de un portafolio que tiene dos activos X e Y, el riesgo tiene que ser menor a los riesgos por separado. Lo otro es que es positivo homogéneo, que no es tan relevante, y lo otro es invariancia bajo traslación, que quiere decir que básicamente si alguien le asigna un retorno fijo, uno lo puede quitar fácilmente y simplemente preocuparse de la parte que tiene riesgo, porque la otra es un retorno fijo y lo puede quitar. ¿Alguna duda? Quédense solamente con dos cosas importantes. Una medida de riesgo es coherente si hace que si un portafolio va a ser mejor que otro, ese portafolio tiene que tener menor riesgo, y que cumple principalmente la propiedad de diversificación. Y estas son reglas de escalamiento. O sea que no se comporte como de forma, qué sé yo, cuadrática, etc. ¿Alguna duda?
Entonces, con este tipo de medidas uno puede asegurar que cuando uno mide el riesgo de un portafolio, se está midiendo bien la idea de riesgo. Por ejemplo, veamos cómo le va a la desviación estándar. La desviación estándar no es coherente. Y no es coherente porque le falta monotonía. Por ejemplo, puede haber un portafolio que es el portafolio rojo, que en toda la historia le ha ido mejor que el portafolio azul. Sin embargo, cuando uno mide la volatilidad de este portafolio, tiene una volatilidad súper alta, y la volatilidad de este portafolio tiene una volatilidad súper baja. Lo cual contradice el principio de monotonía, que si este portafolio siempre es mejor que este de acá, este portafolio no puede tener más riesgo que este. Y por eso, la volatilidad o la desviación estándar de los retornos no es una buena medida de riesgo. Tiene este problema. Puede pasar que algo que tiene mucha volatilidad, en realidad tiene volatilidad buena. O en realidad siempre renta bien y que no importa tanto la volatilidad. Y el otro caso de medida de riesgo que vimos fue el VaR. Y el VaR tampoco es una medida coherente en general. Lo que pasa con el VaR es que no es subaditivo. Y eso implica en particular que al medir riesgo usando el VaR, uno podría inducir portafolios poco diversificados. Recuerden que la propiedad de subaditividad es la propiedad de diversificación. ¿Sí? Y el contraejemplo es súper conocido en la literatura al menos, que es, uno considera dos variables aleatorias que tienen la misma distribución y que son independientes, x1 y x2, y la distribución de estas dos variables aleatorias, que son la distribución de retorno, es que el 90% de las veces ganan un monto positivo entre 0 y 1, y el 5% de las veces pierden un monto entre menos 2 y 0. Entonces, si uno ve la función de densidad de la variable aleatoria de retorno x, uno dice, mira, en realidad entre 0 y 2 tengo un 5, o sea, caer en cualquier punto entre 0 y 2 tiene un 5% de probabilidad, y caer entre un punto entre 0 y 1 tiene un 90% de probabilidad. ¿Cierto? Y entonces, recuerden que el VaR es el área bajo la curva que está a la izquierda de la cola. Entonces, si uno calcula el VaR del 10%, es el área bajo la curva que contabiliza 10%, o sea, es la frontera del área bajo la curva que contabiliza 10%. Dado que esto tiene una altura de 5% y un largo de 2, es fácil ver que el área bajo la curva acá es 10%, y por lo tanto el VaR de estas variables aleatorias son 0. ¿Alguna duda acá? Entonces tenemos dos variables aleatorias que tienen una función de densidad, y cuando uno calcula el 10% de la cola se da cuenta que el VaR es 0. ¿Sí? El VaR a nivel de 10%. Sin embargo, esto no sé si quiero hacerlo acá, pero sin embargo, el VaR al 10% de la suma es mayor estricto que 0. ¿Ya? Veamos rápidamente por qué es mayor estricto que 0. Una forma de decirlo, que el VaR es mayor estricto que 0, o que yo, es decir, una forma de decirlo es que yo puedo perder dinero con una probabilidad mayor al 10%. ¿Sí? Entonces veamos cuál es la probabilidad de que x1 más x2 sea negativo, o sea, que yo pierda dinero. La probabilidad de que yo pierda dinero con la suma es la probabilidad de que yo pierda dinero cuando ambas variables son negativas, que yo pierda dinero cuando ambas son positivas, y que yo pierda dinero cuando solo una es negativa. ¿Cierto? Se puede separar en casos. ¿Sí? Esto es simplemente condicionar las probabilidades en tres casos. ¿Cuál es la probabilidad de que esto sea negativo, dado que ambos son negativos? Bueno, esto tiene que ser negativo si ambos son negativos. Entonces, simplemente la probabilidad de que este y este sea negativo, que es 5% al cuadrado. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma es negativa, dado que ambos son positivos? Es 0. O sea, no puede ser
que la suma de negativas si ambos son positivos. Y la probabilidad de que la suma es negativa, dado que uno es negativo, bueno, por simetría, uno puede ver que son 2 veces la probabilidad de esta cosa, que no sé si la quiero explicar, pero básicamente decir, la probabilidad de que yo caiga en el evento de que la suma es negativa con la función de densidad que me dieron, que es que x1 sea negativo, que tiene 5% de probabilidad, que x2 caiga entre 0 y 1, que tiene 90% de probabilidad, medido por el área que tiene la posibilidad de que x1 y x2 sean negativos. Esa área es 3 medios, si uno calcula, y en total da 13.75. O sea, la probabilidad de que pierda plata es 13.75%. Por lo tanto, el var de la suma tiene que ser mayor que el 10%. O sea, el var de la suma tiene que estar por acá, más allá del 0. Y por lo tanto, uno tiene, se rompió la desigualdad de diversificación. Tenemos que la suma tiene más riesgo que la suma de los riesgos independientes, ¿cierto? Los riesgos independientes son 0 y los riesgos de la suma no son 0. O sea, tengo un portafolio que es más riesgoso que la suma de los riesgos independientes. Eso es raro, ¿cierto? Es contraintuitivo, en el sentido de que la diversificación debiese ser un principio, y aquí no está sucediendo la diversificación. Y saben, y eso lo vamos a ver un poco más importante, ¿saben por qué es tan relevante esto? Tiene que ver con que si yo estoy midiendo estoy midiendo el riesgo de un portafolio, me gustaría poder acotar el riesgo por cada una de sus componentes. Si yo no tengo esa capacidad, podría ser que esté pensando que cada uno de sus componentes tiene un riesgo bajo. Por ejemplo, en este caso, calculo y me doy cuenta que cada uno de sus componentes tiene un riesgo 0. Sin embargo, la suma de todas esas componentes se comporta tan raro que no tiene realmente un riesgo 0. Y eso pasó, por ejemplo, en las carteras en la crisis subprime, donde cuando uno medía el VaR de cada una de las componentes de lo que había dentro de carteras que tenían activo o colateral inmobiliario, uno decía, ah, mira, el VaR de cada componente me da 0. Por lo tanto, el VaR de todas debiese ser bajo, ¿no? Debiese ser 0. Lo que pasó en la práctica fue todo lo contrario. O sea, realmente estaban midiendo algo que pensaban que no tenía riesgo, pero que en la práctica tenía un montón de riesgo. Y esa es la conclusión, que concluimos que usando el VaR como medida de control, no tenemos la capacidad de controlar el riesgo total de la cartera, controlando los riesgos individuales de cada instrumento. Y finalmente, CVaR, que es el valor esperado de la cola, sí es una medida de riesgo coherente. Sí respeta diversificación, sí respeta monotonía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el CVaR es una buena medida de qué es lo que sería el riesgo de una cartera. Eso. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? ¿Comentario? ¿Sí? No le quedó claro, el VaR es malo que no sea coherente, por lo que entendí la explicación de lo que pasó en el tema de las cosas inmobiliarias. El VaR sí reflejaba como el comportamiento como impredecible o no. Mira, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, dimos un ejemplo que el VaR de las componentes de una cartera es 0. Sin embargo, el VaR, el riesgo de la cartera no era 0. Entonces lo que sucedía es que agregaba cosas a la cartera que tenían VaR 0 y decía, bueno, si tengo cosas que estoy agregando que tienen VaR 0, no puede ser que la cartera tenga riesgo.
Pero eso les pasó porque no usaron el VAR para medir el riesgo del plan. Ah, buena pregunta. Es algo que vamos a ver en otra clase, pero eso pasó por esto, porque hicieron dos hipótesis erróneas. Una, supusieron que los retornos se ajustaban con una normal. Esa es la primera hipótesis errónea. Y por lo tanto, asumiendo eso, al calcular el VAR de un portafolio, asumiendo que los activos se comportan como una normal, el VAR sí es subaditivo. O sea, sí cumple la regla de diversificación. Entonces, si tú decís, ya, ok, súper bien, porque estoy midiendo bien el VAR, porque estoy ajustándola con una normal, y sé que puedo acotar porque puedo ocupar la desigualdad de la diversificación. Error 1, ocupar la normal. O sea, ya vimos todos estos problemas que tienen de cola. Error 2, asumir que midiendo con el VAR podía ocupar la desigualdad de la diversificación. Sí. Eso. ¿Otra duda? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.